serie, programa de televisión que marcó una etapa en tu vida? ¿O ese videojuego que te voló la cabeza? Todos los jueves a la hora de almuerzo en Radio UNIAC, tu ventana para mirar con otros ojos y escuchar lo que hay detrás de cámara. Imagen en movimiento. Tu break audiovisual con Leonardo Cabezas. Jueves 27 de noviembre y comenzamos el capítulo número 15 de Imagen en Movimiento por la señal online de Radio UNIAC. Soy Leonardo Cabezas y te doy la bienvenida a este espacio de conversación y comunicación audiovisual a portas del Día del Cine Chileno, que se conmemora cada 29 de noviembre en memoria de Carmen Bueno y Jorge Müller, pareja de cineastas detenidos desaparecidos en 1974 durante la dictadura militar en Chile. Habrá distintas actividades a lo largo de todo el país y dedicamos este capítulo en memoria de ellos. Hoy estaremos conversando en un ratito más con Carolina Moscoso, quien es realizadora de cine y televisión, máster en documental de creación y programadora del Festival de Video Experimental Proceso de Error 2025. Pero antes, como cada jueves, saludamos a nuestro panelista, docente especializado en Historia del Arte, Raúl Rojas Montalbán. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, listo aquí para traer un cine chileno que todavía está vivo y que recorre su memoria. Así es. ¿Con qué vamos en específico para pasar después a las otras actividades por el Día del Cine Chileno? Traigo en particular algo que me pareció muy particular, que es Cartas a mis padres muertos del gran cineasta chileno Ignacio Agüero, documentalista, productor, camarógrafo y actor también por ahí. Y es un bello relato porque recorre su propia vida y sobre todo como el instante, ¿cierto?, de lo que puede significar el golpe militar en cualquier familia, ¿cierto? Cómo tú te enteras de esa noticia, le preguntas a tu madre, a tu familia, y se empieza como que tú propiamente empiezas como a armar un propio relato sobre ese hecho particular y sobre todo conectando con tu propia familia. Y Carta a mis padres muertos es la conexión que tiene Ignacio Agüero, ¿cierto?, con sus propios padres, su propia vida, ¿cierto?, laboral, de estudiante, de profesional ya, con el golpe. Y sobre todo teniendo en cuenta que su padre particularmente no ve el golpe y es parte de la familia militar, pero no ve el golpe. Entonces esa capacidad que tiene Ignacio Agüero de conectar con el pasado y reconstruir un momento muy particular desde su propia casa. Eso lo encuentro como muy destacable, cómo construye ese relato y conecta con el pasado. Ignacio Agüero, de los grandes documentalistas chilenos, junto con Patricio Guzmán, que hacen películas donde pareciera no haber una conexión posible y hacen que todo sea como majestuoso. Claro, ahí es un poco, creo yo que tiene que ver también con la idea de la memoria que se fragmenta y parecen ser los documentales de Ignacio Agüero como pedacitos de un rompecabezas mucho mayor que conecta tanto con la historia de Chile, como también con su vida personal. Y también lo bello también de Ignacio Agüero, en ese rompecabezas uno va mirando y observando cómo Chile va cambiando. Y particularmente lo que tiene Carta a mis padres muertos, claro, que conecta con sus padres, pero hay un centro en el relato que es un dirigente sindical de Madeco. Y ese dirigente sindical de Madeco empieza como a reconstruir su propia detención, pero cómo los sindicatos fueron atacados directamente post-golpe. Entonces ahí también es muy bello el relato y muy tierno, decía el Ignacio Agüero sobre ese relato. Y ese creo yo que es el centro del relato. Buenísimo, esto lo viste en FIDOX recientemente, ¿verdad? Exactamente, sí. Y esta película también estuvo seleccionada en el Festival de Cine de Marsella, en FIC Valdivia, ahora en FIDOX, y esperemos que siga su quedando curso. Vuelta, sí. Yo creo que es una buena oportunidad como para preguntarte, bueno, ¿dónde estaba tu familia en ese momento? ¿Y qué relatos te llegan de tu propio seno familiar? También de Ignacio Agüero podemos recomendar Por el Día del Cine Chileno, Como me da la gana, buenísima, 100 niños esperando un tren, El diario de Agustín y más. Y justo 100 niños esperando un tren va a estar en Cine Arte Alameda el 29. Así que es una oportunidad bien importante. Y es una copia restaurada, remasterizada. Así que tienen que aprovechar, sí, es una excelente oportunidad. Y también dejamos invitadísimos a que revisen redsalasdecine.cl y chilecultura.gov.cl, porque del 27 desde hoy al 30 de noviembre en más de 36 salas en todo el país, en 14 regiones, habrá funciones gratuitas o solo por 1.000 pesos por el Día del Cine Chileno, con reestrenos, películas nuevas, películas antiguas, etcétera. Pero ¿qué más nos trae el Raúl? El día viernes 28 creo que es un día muy entretenido en el Cine Arte Alameda. Me rompiste el corazón a las 2:30. ¿Te encantó esa película? Sí, 100 niños esperando
Dontrero a las 5 y La Mentirita Blanca en la noche a las 21:15. Así que todo el día ahí muy, muy entretenido. Cualquiera de esas funciones me parecen bien atractivas. También se está reestrenando, o se va a volver a mostrar El Húsar de la Muerte en varios lugares de Chile por los 100 años de la película. Sábado 29 a 19 horas, Cine Arte Alameda. Y a mí me gustaría recomendar La Batalla de Chile de Patricio Guzmán con cámara y fotografía de Jorge Müller. También La Tierra Prometida de Miguel Litín con Carmen Bueno como actriz, vestuarista, cocinera y productora. Y el documental de Ignacio Güero recorre ese instante también que fue importante de los cineastas que no pudieron partir, que se quedaron en Chile trabajando y que lamentablemente fueron presas del gobierno de la dictadura militar. ¿Y alguna recomendación tuya que sea como tu película favorita del cine chileno? Yo siempre creo que me gusta mucho Tres Tristes Tigres de Raúl Ruiz. Es como un cine pre-dictadura, pre-golpe, donde todavía se podía palpar cierta inocencia en la sociedad chilena. Buenísimo. Estuvimos entonces con Raúl Rojas Montalbán, nuestra enciclopedia del cine internacional chileno, y nos vemos el próximo jueves con más. Muchas gracias, que estén bien. Siempre un placer. Y me gustaría pasar un dato que el próximo lunes, 1 de diciembre, aquí en UNIAC, a las 2:30 de la tarde, en nuestro auditorio Salvador 1200 Providencia, será la primera edición del Ratoons Fest, Festival Interescuelas de Animación Digital. Habrá cortometrajes, work in progress, premiaciones y un cóctel de cierre, así que les dejamos invitadísimo el próximo lunes, 2:30 de la tarde en UNIAC. Y ahora vamos con nuestra invitada de hoy, que habíamos introducido hace un rato, Carolina Moscoso, realizadora audiovisual de la Universidad de Chile, máster en documental de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que además tiene una trayectoria en documental, largometraje, cortometraje, videoclip, etcétera, pero que hoy viene a hablar de Proceso de Error, 10º Festival de Video Experimental que se desarrollará el 4, 5, 6 y 7 de diciembre en Valparaíso. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, bien, ¿y tú? Bien, gracias por estar aquí. Cuéntanos de qué trata este Festival de Video Experimental, que para mucha gente es muy desconocido, muy extraño. Claro. Bueno, es un festival, yo creo así, muy único en Chile y quizás en varias partes del mundo, porque en el fondo aborda como, claro, la experimentalidad del cine, que uno se puede asustar un poco con esa palabra, decir voy a ver puras cosas raras, pero en realidad, de hecho, muy unido a lo que estaban hablando antes de Ignacio Agüero, Raúl Ruiz y de estos cines que en el fondo están en una búsqueda todo el tiempo de cómo narrar, cómo contar las cosas, e incluso cómo se abordan los temas. Yo creo que el cine experimental, para mí, por ejemplo, el documental es una de las formas más experimentales de cine, porque son películas en el fondo que se están preguntando todo el tiempo cómo se hacen, a qué público están llegando, y yo diría que lo experimental, más que algo que intente confundir o que sea raro, tiene que ver con ser muy reflexivo en torno a qué está haciendo, cuál es el rol del cine, y qué formas, y cómo ir más allá de las formas, y en general por eso tiende a ser como, claro, un poco a veces más vanguardista, a veces a usar cosas más nuevas, pero también a recoger viejas cosas que la industria en general intenta opacar o aplanar. Entonces es un cine que es sobre todo reflexivo en torno a su propia política y a las maneras de hacerse. Y ahí entonces podríamos decir que surgen cosas muy nuevas, distintas, y que vale mucho la pena como observar, porque nos hacen pensar en cosas nuevas también. Pues cuando hay formas nuevas empezamos a llegar a lugares nuevos, y yo creo que eso es un poco el festival. Y el festival sucede en Valparaíso, ¿cierto? Que ya es un lugar que también nos lleva como a otros lugares mentales. Ya es un lugar así como de muchos estímulos, que podríamos decir que tiene que ver con este festival, con estar muy inspirados, de preguntarnos por nuestras identidades, y que el cine sea como un disparador de eso también. Es un festival donde se muestran muchas cosas, pero también se conversa, hay asambleas, hay muestras de cine como expandido, que es mostrar como proyecciones con música mientras puedes estar tomándote una bebida, una cerveza, lo que gustes. Como que es una forma también de experimentar el cine, no solo sentadas como un espectador como pasivo, entre comillas, sino también de medio tocar la materia, interpelarla, y donde, no sé, el espectador, quien hace la peli y todo alrededor es medio lo mismo, como que tienen el mismo nivel de importancia. Así que más o menos eso es, y es un festival que estamos muy felices de que vuelva, cumple 10 años,
pero desde la pandemia que no se ha hecho presencial. Entonces también es un momento así como muy importante para este festival, como de volver a vernos, a estar en el lugar, a estar en Valparaíso, a habitarlo y que surjan varias cosas. Bueno, podría contarte mucho más porque la verdad es que tiene millones de rincones el festival, pero por ahí para partir. Cuéntame también que esto está amparado o bajo el alero de la plataforma INVE, Sí. ¿qué conlleva? Yo conozco a la directora, Blue. Ajá, sí. Cuéntame un poco más de INVE. Bueno, Blue Pedra es una directora, creadora, artista así, y productora también, que a veces son cosas que van muy de la mano, como el crear y el producir a la vez. La autogestión como algo poderoso al final, que donde en verdad crear y producir es un poco parte de lo mismo, porque las formas en que se hacen las cosas tienen que ver en cómo resultan. Y yo creo que Blue es alguien que ha sido muy pionera en cómo se lleva esto, y hizo este festival Proceso de Error hace muchos años y era muy vanguardista el pensar en el error. O sea, si volvemos a la idea del error como algo también valioso. En valorar más el proceso que el resultado, ¿verdad? Y más que eso, sí, y el error como algo que nos lleva a otras cosas nuevas, por lo que hablábamos, ¿no? Como que muchas cosas nos llevan siempre al mismo lugar, quizás esto que vemos en la social, de que estamos como en un loop donde llegamos siempre a lo mismo. Un poco el error puede ser algo que nos lleve a otros lugares, por ejemplo. Bueno, Blue tiene INVE Plataforma, que es una plataforma donde en general es para esto, para crear, para pensar formas de crear distintas, muy ligadas a lo político en un sentido de cómo transforma nuestras obras, el pensarlas desde ahí. Y ella ella ha creado la residencia Vórtice, de la que yo también he sido parte, que es una experiencia. Fui parte. Tú también fuiste. Hace casi 10 años. Es una experiencia increíble en Coyihuay, en medio de las montañas, donde nos encerramos justamente todo esto a pensar, a compartir, a colaborar. Con artistas interdisciplinarios de muchas ramas, ¿verdad? Claro, y estás todo el día en eso y también como preguntándote cómo lo hacen los otros, las otras, porque el arte a veces es un lugar tan aislado que como que juntarse a compartir. Y también INVE Plataforma, que todo esto lo pueden seguir en las redes sociales, INVE Plataforma, todas las cosas. O inve.cl con V. V, claro, INVE. Y Proceso de Error es el festival que un poco es como la manera de ver las obras que suceden también, que pasan en esas residencias. Muchas de las obras que llegan a Proceso de Error fueron pensadas también, o nacieron, o de algún modo se trabajaron también en la residencia. Entonces tiene que ver con todo eso. Y INVE Plataforma también trabaja en otras partes del mundo. Es un espacio que engloba varias aristas, pero en este caso, claro, el Festival Proceso de Error es como lo que sucede ahora y que está enmarcado en eso. Y tú vas a moderar el encuentro de directoras expandides, ¿verdad? ¿De qué va a tratar? ¿Quiénes van a participar? Sí, ahí participan 4 o 5 artistas que muestran, van a mostrar sus películas, 4 cortometrajes y de personas de Chile, y una directora, Tatiana Mazú, que es una directora argentina que justamente que hace un cine experimental, politizado y también muy profundo y muy incisivo. Yo soy muy fan de ella también. Bueno, además de es la invitada de honor de este año. Es la invitada de honor, y Tatiana Mazú es parte del colectivo Antes Muerto Cine, que han hecho un montón de películas que tienen una particularidad que es muy colaborativo también, como el cine, no desde como hay una dirección y todo lo demás está supeditado a la dirección, como esas jerarquías que pueden haber en los puestos del cine, sino que son muy colaborativas, sin perder igual lo hermoso de la autoría también, que yo creo que bueno, ahí son cosas que vamos a conversar en el festival, un poco como esa cuestión, como lo colaborativo también nos borra los matices y las diferencias. Y ese conversatorio va a tener que ver con eso, con cómo podemos hacer cine en estos tiempos, que es una de las grandes preguntas que va a rodear el festival. Es como estamos en un mundo que está siendo asesinado, muy violento, con fascismos inminentes y ya en la cara, en realidad más que inminentes. Entonces creo que el festival va a ser un espacio para pensar la creación en ese contexto, la importancia de la creación en ese momento, no como un adorno, ni como algo para entretener necesariamente, aunque es muy entretenido hacer la revolución, pero
también pensar el cine, el arte, la creación como un modo de diálogo y de transformación del mundo. Y yo creo que en ese conversatorio, por ejemplo, vamos a abordar cómo está cada una como pensando qué hacer, cómo ponerse, cómo trabajar, cómo pensarnos en estos contextos, que no está fácil. Pensando en los tiempos que se nos avecinan. Y en los que ya estamos, incluso. ¿Verdad? Y ya hemos vivido, además. Y también se viene dentro del Festival Proceso de Error la primera asamblea de colectivos de cine experimental latinoamericana. O sea, esto es algo súper pionero aquí en nuestro país. Totalmente. Ahí están muy invitadas. Creo que es una de las grandes instancias del festival, que un poco tiene que ver con esto, que además de ver, de mostrar, es como compartir, conversar alrededor de las obras, como que las obras no son un acto, un gesto como eso, de un adorno pasivo que está en un lugar, sino que la conversación que abren en general es lo más importante. Y esta asamblea tiene que ver con colectivos de cine experimental, que acá en Chile hay varios que se están haciendo, que trabajan generalmente bien en silencio, oculto, gente media freak que está así como probando con químicos y también con realidad virtual y con un montón de otros formatos del cine. Y también vienen colectivos latinoamericanos, Perú, de Argentina, por ejemplo, esta misma de Tati Mazú, Antes Muerto Cine. Y la idea es conversar esta misma pregunta, ¿qué hacemos en estos tiempos? Una pregunta como tan importante que es difícil responder solos. El otro día también veía Lucrecia Martel que hablaba de eso, como que las respuestas a las que llegamos es difícil llegar solos, y yo creo que esta instancia es para justamente encontrarnos, a pensar, no sé si llegar a respuestas, pero sí a interpelarnos, a darnos pistas, caminos, cosas que aún ha encontrado, también para quejarnos, pero también para colaborarnos con ideas de cómo seguir, y después cada uno vuelve a sus sitios de algún modo, pero sabiendo en qué problemas hemos estado metidos también, que es impresionante cuando uno va a asambleas de todo tipo. Aparte también el retorno de las asambleas, que en estos tiempos yo creo que va a ser fundamental, entonces también estamos levantando esa idea de retornar a la idea de asamblea como un espacio valioso a defender, a conversar, divagar, tirarse rollos políticos, y esta asamblea va a juntar a los colectivos, pensar cómo están haciendo las cosas, cómo lo estamos haciendo, a qué problemas nos estamos enfrentando en conjunto, y yo creo que no sabemos lo que va a pasar, eso es lo hermoso, pero va a estar el espacio. Y eso es muy nuevo, o más que nuevo, es como es algo que no nos damos ese tiempo, y que va a ser muy valioso y que estamos esperando mucho justamente para sorprendernos también, como cosas inesperadas que pueden suceder cuando se juntan muchas cabezas a conversar. Sí. El Festival Proceso de Error se desarrollará con actividades gratuitas en la Cineteca de la Católica del Paraíso y también en Insomnia Teatro Condel. Habrán más de 30 cortometrajes de todo el mundo que incluyen exploraciones políticas e investigaciones en torno a la IA y a la realidad virtual, sí, ¿verdad? Cuéntanos algún trabajo que te llame la atención que se va a exhibir en Proceso de Error. ¿Alguno en particular que te guste? Bueno, yo hablaba de la súper invitada argentina, que aparte viene con hartos pensamientos sobre lo que está pasando allá, del contexto político, de las cosas que han pasado con el gobierno de Milei. Un poco ha sido una cuestión súper impactante para el arte y la cultura y también para la organización social argentina. Entonces ella viene un poco con toda esa experiencia de este año y algo, y viene con una gran película que se llama Todo Documento de Civilización, que la van a dar, así voy a decir al tiro, para que vayan a verla el 6 de diciembre a las 7 de la tarde. ¿Dónde? Ese es en Insomnia, creo, ¿no? Ese es en Teatro Insomnia. Condel. No, en Condel. Bueno, en la Cineteca. En la Cineteca de la Católica del Paraíso, sí. Ya, en la Cineteca. Todo Documento de Civilización es un gran largometraje que aborda el asesinato de un joven a manos de la policía en Argentina, y bueno, que explora eso, pues como qué hacemos con eso, qué sucede con eso de una manera súper experimental y súper con una ética muy interesante. Entonces a todos quienes les interesa como la creación, la política, la violencia que estamos viviendo, pero también la belleza en paralelo, que es difícil poner esas dos palabras al lado, ¿no? Como un asesinato y también la belleza en cuestión.
creo que es una película así muy interesante que explota la cabeza en ese sentido, y luego vamos a tener un conversatorio en que vamos a estar las dos hablando respecto a esto y aquello. También está, bueno, el foco que yo soy programadora del festival también. Hay un foco como especialmente de reflexión política junto al cine experimental, y ahí van a haber 3 cortometrajes que esos van a ser eso sí es en el Insomnia. Ese es en Insomnia, y es el... Bueno, no, es el sábado 6, ¿o no? Pero está toda la programación. Ahí la van a ver en internet. El proceso de error en Instagram, pueden buscar ahí y saltar. Ahí hay varios cortometrajes. Y luego hay como cuestiones que tienen más que ver con experimentación de inteligencia artificial y realidad virtual, que eso también siempre es muy bacán de ver, porque es algo que está pasando ahora, y empiezan a surgir cosas nuevas. Yo les invitaría en general, o sea, a ver la programación completa en internet, iba a decir como medio old school decir así, pero en Instagram, en todas las redes, porque hay un montón de cosas, y a mí me llama mucho la atención el largometraje pero en realidad toda la programación está increíble, y si les interesan las tecnologías, como no asociar lo experimental en el cine solo como al fílmico o al análogo, sino que también se está viendo desde eso, realidades virtuales, inteligencia artificial, cómo intervienen. Creo que es una pregunta que varios nos estamos haciendo desde quienes usan ChatGPT para hacer sus tareas. Bueno, ¿seremos reemplazados alguna vez? ¿Seremos reemplazados? Todo eso creo que son secciones del festival que se están preguntando por cómo vamos a trabajar con esto, para crear, no verlo juiciosamente ni como que está bien o mal, todo lo contrario, usarlo como una herramienta de trabajo también. Y hay unas propuestas hermosas en torno a eso. La verdad es que estuvimos en un equipo de programación súper como increíble, diría yo, de lujo, de todas partes del mundo también. Con la Javi Leal también, que estuvo hace poco aquí. Javi Leal, muy gente muy estudiosa y divertida, así que es un buen mix. Así que hay unas películas que yo diría que van a sorprender, sobre todo eso, que sorprenden, que son entretenidas, como que no es un cine como que uno dijera latero, solo que no te va a dejar indiferente para nada. No, es rápido también. Yo lo digo porque yo creo que hay un prejuicio cuando escucha experimental y cree que van a ser planos como de 2 horas, que igual todo bien, yo amo eso, sí. y hay que irse abriendo a esas experiencias, pero la verdad es que también hay de todo lo contrario acá. Hay mucho más, o sea, es como llevar más allá los formatos al final. Sí. Buenísimo, estamos con Carolina Moscoso, programadora del Festival Proceso de Error. Y para endulzar esta hora de la tarde saludamos a Mazamiel, panadería y pastelería, emprendimiento de tradición familiar. Bar Mena 177 San Joaquín, Conde el 1807 y Seminario 677 Ñuñoa. Cada jueves nos acompañan en Imagen en Movimiento por Radio Unidad con sus sabrosos productos y un regalo para nuestros invitados e invitadas. Así que aquí el regalo para Carolina de Mazamiel Panadería. Gracias. Con mucho cariño. Y también me gustaría pasar otro dato que se va a estrenar el próximo 2 de diciembre en el auditorio de UNIAC, la van premier de la serie Extraordinaria, serie documental inclusiva que aborda las historias de lucha y fortaleza de distintas mujeres con discapacidad en Latinoamérica. A las 7 de la tarde les dejamos invitadísimos al auditorio de UNIAC. Estamos en los últimos minutos de este programa. Me gustaría saber qué mensaje le tiene a la audiencia en estos minutos que nos quedan. Bueno, eso es lo que hemos dicho. Yo creo que estamos en un momento en que nos preguntamos qué caminos tomar o cómo la historia puede moverse. Pareciera que no podemos hacer nada como para que el capitalismo feroz nos devore la vida, y yo creo que el arte tiene un rol fundamental en esto, y la verdad es que justamente Proceso de Error se dedica a pensar en esto. Entonces yo les invito a que de todas las regiones se tomen el tiempo de viajar a Valparaíso del 4 al 7, se entreguen a esta experiencia, a pensar todos en conjunto, a sentir las películas, a pasarlo bien además, a conversar, porque uno ve las películas pero después se va a tomar una cerveza mirando el mar, o sea, qué mejor, y vamos a estar ahí todos como ávidos de ese diálogo, de esa conversación, de gozar también, ¿no? Como dicen muchas feministas, la felicidad también es una forma de resistencia y de venganza. Y creo que vamos a juntarnos a eso, a pensar en eso, a ver unas películas increíbles que muy difícilmente se pueden ver en pantalla grande con un estupendo sonido. Y eso, yo les invito a
meterse al Instagram, ver la programación, darse esos días, esos 3 días para ir al festival a disfrutarlo. Es un festival muy especial, realmente muy único, está acá al ladito, está preparado con mucho amor y mucha inteligencia a la vez. Bacán, muchísimas gracias, Caro, por estar aquí, un gusto conocerte. Igualmente. Y estaremos ahí apoyando todas las actividades de @Festival Proceso de Error en Instagram e inve.cl, así que todas y todos atentos, muchísimas gracias, te esperamos en la próxima aquí en Radio UNIAC. Gracias, espero que vayas tú también. Por allá voy a tratar de darme una vuelta. Ya. Yo los dejo por esta edición de Imagen en Movimiento, soy Leonardo Cabezas y te espero el próximo jueves a la 1:30 de la tarde con más del mundo audiovisual por la señal online de radio.uniac.cl. Nos vemos en la próxima, chao chao. Fotograma a fotograma, un cuadro por cada segundo. Te esperamos el próximo jueves con más de Imagen en Movimiento, nuestro espacio para hablar de cine, animación y creación audiovisual, donde nada es al azar. Escúchanos en Spotify y en radiouniac.cl.